pero por la magnitud de los acontecimientos, el mismo 3 de mayo de 2006 se reunieron las siguientes autoridades federales: secretario de Seguridad Pública, coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, delegado estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva. En esta reunión, como ya nos lo hizo notar la ministra Luna Ramos, estuvieron también del Estado de México el gobernador, el secretario de Gobierno, el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal y el subsecretario de Gobierno del Valle de México, zona oriente, quienes, con motivo de la reunión y después de comentar el problema, decidieron solamente autorizar el uso de la fuerza pública con 3 objetivos muy claros y muy precisos: desbloquear la carretera que estaban ocupando pobladores de Texcoco y de Atenco, liberar a los servidores públicos retenidos y restablecer el Estado de Derecho. Creo que este es un acontecimiento toral en los hechos que investigamos. Hay una reunión del más alto nivel de quienes ejercen mando policíaco en corporaciones federales y estatales, incluyendo la presencia del gobernador del estado. El objetivo aquí trazado es conforme a derecho y yo no le veo tacha. Decir que en esta reunión hubo una estrategia de Estado para vengarse de los pobladores de Atenco y de Texcoco, desde mi punto de vista, no tiene ningún apoyo jurídico. Llegar hasta allá por inducción, creo que es grave la conclusión que así lo asiente. Sin embargo, hay que considerar que aquí solamente se autorizó el uso de la fuerza pública para esos efectos, pero allí no se dio la orden. En una segunda reunión con asistencia de Ardelio Vargas Fosado, Ramón Pequeño García, general Héctor Sánchez Gutiérrez, vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, Rogelio Cortés Cruz y David Vital Espinosa, se definió la estrategia para llevar a cabo el operativo policial con apoyo en información del CISEN. Los objetivos ya estaban dados en la reunión de los más altos mandos y aquí viene ya la acción policíaca de estrategia, la planeación de un operativo policial, cosa que no hubo el día anterior. Los comandantes Rogelio Cortés Cruz y David Vital Espinosa, director de operaciones y coordinador de subdirecciones del Valle de México de la Agencia de Seguridad Estatal, fueron designados para transmitir a los mandos operativos el plan trazado. Hay aquí ya 3 intervenciones jerárquicas. La reunión cumbre que autoriza, la reunión de jerarquías policíacas de alto nivel que planea, define la estrategia del operativo, y la comisión a 2 comandantes para que transmitan las órdenes a los, fueron designados para transmitir a los mandos operativos. Los mandos operativos, según se advierte de los documentos, están divididos en varias categorías respecto de las cuales no se sabe siquiera si hay jerarquía. Hay coordinador, hay supervisor, hay otro tipo de mandos, pero en lo que corresponde a la operación directa se habla de secciones y de pelotones. Hay comandante de pelotón y jefe de sección.
Estos son los que materialmente y sin lugar a dudas estuvieron en el terreno de los hechos. Entonces, en este análisis de arriba hacia abajo, yo comparto totalmente la posición que han dado varias y varios de los señores ministros, en el sentido de que no hay elemento alguno para declarar como que intervinieron en la realización de hechos que constituyen grave violación de garantías individuales a quienes autorizaron el uso de la fuerza pública. Este Pleno, por una amplia mayoría, ya se pronunció, claro, preliminarmente, ratificando que sí hubo violación grave de garantías individuales y los casos, los hechos generadores de tales violaciones. Pero también se pronunció expresamente en el sentido de la determinación de que el uso de la fuerza pública en el contexto, y por eso he insistido en el contexto en que se tomó dicha determinación, fue legítimo. Más allá, el dictamen que nos presenta el propio ministro Gudiño señala la intervención en sí, estoy en la hoja 568, la intervención en sí de la fuerza pública estaba pues justificada y en este exclusivo sentido fue legal. Más aún, no intervenir para que cesaran estas acciones equivalía a permitir que se diera continuidad a una situación de ilicitud general que no se concretaba a presionar a la autoridad para ceder ante los manifestantes, sino que estaba causando serias e injustificables afectaciones a un número indeterminable de terceras personas y daría continuidad al riesgo permanente en que se mantenía la situación por la amenaza de explotar la pipa de gas en la carretera. Consecuentemente, lo que se está señalando es que no solo se tomó una decisión, sino que se cumplió con un deber de la autoridad en este sentido. Consecuentemente, las violaciones y el proyecto, el dictamen del ministro Gudiño en diferentes partes lo señala, se presentaron en la ejecución de esa decisión, durante los operativos y como consecuencia de ellos. Tanto en el informe al que se ha aludido, ya no me detengo con detalles, porque iba a señalar algunos, pero ya los han dado varios ministros y ahora la ministra Luna Ramos, como en el dictamen que estamos discutiendo, se hace constar que no existe ningún elemento probatorio, ni siquiera indiciario, que indique que existe responsabilidad por parte de los funcionarios públicos federales y estatales que el día 3 de mayo por la tarde tomaron la decisión, y estoy hablando de los que tienen capacidad de decisión, ¿okay?, para autorizar el uso de la fuerza pública con los objetivos que ya se han señalado también varias veces y que, más aún, a partir de la foja 435 del dictamen, en donde se estudian las responsabilidades en los operativos, se concluye expresamente, cito textualmente, no existen datos que permitan suponer que los operativos hubieran sido decididos u ordenados por funcionarios más altos de los titulares de la Agencia de Seguridad Estatal y de la Policía Preventiva. En este sentido, como lo señaló la ministra Luna Ramos, me parece que las afirmaciones del dictamen, ¿no?, al señalarlos como involucrados, podríamos considerarlo al menos contradictorio. Es decir, si estamos diciendo que tomaron una decisión justificada, ¿verdad?, y por otro lado, que no existe ningún indicio, siquiera, no prueba, indicio, de que ellos hubieran sido causantes de las violaciones, honestamente me parece imposible de sostener jurídicamente esto. Respecto al tema que nos ocupa, es decir, de las responsabilidades, ya lo había adelantado, es necesario hacer una distinción entre aquellas autoridades que autorizaron el uso de la fuerza pública por parte de contingentes policíacos y aquellas autoridades ejecutoras involucradas en la violación de derechos fundamentales
que fueron las que efectivamente ejercieron sus atribuciones in situ. Es un deber expreso contenido en nuestras reglas, concretamente se ha hecho mención a la regla 21 y a la 24 de nuestro acuerdo plenario, el que se determine quiénes participaron, pero a mi juicio, señalando expresamente también en qué medida o por qué, de acuerdo al marco que rige su actuación y que delimita sus facultades, como lo han señalado algunos ministros, concretamente el ministro Cosío, el ministro Valls, el ministro Azuela, el ministro Franco y, por supuesto, la ministra Luna. Pues es tan injusto involucrar en estos hechos autoridades que no tuvieron que ver en estas graves violaciones a los derechos fundamentales, como el de no castigar a los efectivamente responsables y, consecuentemente, que violaron estas garantías. En el caso, al llevar a cabo el operativo, en efecto, hubo violaciones graves a las garantías individuales, pero estas se debieron, hasta donde las evidencias nos lo muestran, a los abusos de algunos, que no todos, los policías quienes in situ instrumentaron la orden. Fueron abusos que no respondieron a las órdenes originarias en el sentido del uso legítimo de la fuerza pública, pues estas nunca podrían haber implicado la de violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino simplemente restablecer el Estado de Derecho y la paz social. En ese mismo sentido, y nuevamente de conformidad con nuestras reglas 21 y 24 del Acuerdo General número 16/2007, para los efectos de la presente investigación, en específico de las agresiones sexuales y de los abusos policiales cometidos cuando los sujetos ya habían sido sometidos, es menester señalar en lo individual al personal operativo que participó de manera directa en la ejecución del mismo. Algunos incurrieron, por una parte, en la omisión de supervisar el operativo, tal como las detenciones, y otros más cometieron innumerables abusos policiales, así como agresiones sexuales. Ayer hablaba yo de ciertas imprevisiones, como por ejemplo, no incluir a mujeres en los camiones que trasladaron a mujeres, y también la imprevisión de contar, por ejemplo, con observadores de derechos humanos en los propios camiones. En ese orden de ideas, coincido con las posturas de algunos ministros que me han antecedido en el uso de la palabra, en el sentido de que las autoridades involucradas en las violaciones graves que se cometieron no comprenden a autoridades federales o estatales que decidieron, autorizaron usar la fuerza pública y de ahí ordenaron que se instrumentara una estrategia y plan para restablecer el Estado de Derecho, sino únicamente a quienes, al pretender cumplimentarlas para lograr ese objetivo, no actuaron dentro del marco constitucional y legal establecido para ello y de acuerdo con los principios que deben regir su actuación, lo que dio como resultado graves violaciones a los derechos fundamentales. Y algunas conductas, inclusive, podrían ser hasta constitutivas de delitos. En mi opinión, en el caso, ante la situación que se presentó por parte de grupos sociales que alteraron el orden y la paz de la comunidad al realizar conductas violentas e incluso que pusieron en riesgo no solo su propia vida, sino la de terceros ajenos al conflicto y de los mismos agentes de la policía, es evidente que el uso de la fuerza pública fue legítimo para restablecer el orden y evitar males mayores. Como también precisé ayer, el límite primordial al uso de la fuerza pública es el respeto a los derechos fundamentales, razón por la cual tanto la Constitución Federal como diversas leyes secundarias y tratados internacionales contienen ciertos principios y reglas aplicables para el uso de la fuerza pública a fin de que se respeten tales derechos, como el de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como los principios de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad,
los cuales en todos los casos de uso de la fuerza pública son aplicables y deben ser respetados. Es relevante considerar que en el caso de esta investigación se aprecia que en el operativo se tomaron medidas para que existiera un menor riesgo hacia la sociedad, como el uso de equipo antimotín, el no uso de armas de fuego, el horario del operativo, etcétera. Esto es, en ningún momento la decisión del uso de la fuerza pública como tal implicaba la vulneración de garantías. Sin embargo, en el caso también de la investigación realizada, se desprende que en los sucesos acaecidos los días 3 y 4 de mayo de 2006 se presentaron solo por parte de algunos elementos de los cuerpos de policía estatal y federal y otras autoridades, se presentaron, decía, la violación de derechos se dio por algunas autoridades al momento de materializar los operativos, por contadas autoridades y elementos policiales. Actuaciones que vulneraron derechos humanos, en tanto que al ejercer materialmente la fuerza se hizo en forma desmedida, en tanto se aprecian lesiones físicas y maltratos en desproporción al fin buscado, que como ya dije, era restablecer el Estado de Derecho. Existieron además datos que permiten deducir que la detención de personas en ese momento se hizo fuera del marco legal, así como también se tienen elementos que evidencian que existieron agresiones sexuales de diversa índole hacia algunas mujeres, todo ello sin prejuzgar respecto de las determinaciones judiciales o administrativas que correspondan, pues ello no es función de este Tribunal Pleno. En actos de esta naturaleza, porque yo no encontré en ninguno de los testimonios que revisé, tanto de policías, tanto de las personas que fueron en un momento dado partícipes de este operativo, no encontré en ninguna de estas, de estas declaraciones que se diga que hay cuando menos el indicio de que alguna de las autoridades superiores, llámese gobernador del Estado, llámese Procurador General de la República, llámese director de la Policía Federal Preventiva, llámese director de Seguridad Pública, que haya dado la orden específica para decir, sí, hagan un operativo con exceso de fuerza y de violencia, sin importar garantía individual alguna. No hay un solo testimonio que avale una actuación de esta naturaleza en la que existe una orden precisa por parte de estas autoridades. A la pregunta de que si el uso de la fuerza pública fue o no justificada, yo lo que diría, eso me queda clarísimo, el uso de la fuerza pública fue plenamente justificado. ¿Por qué plenamente justificado? Porque simple y sencillamente desde el inicio de las cosas se está dando por el incumplimiento a una orden de carácter municipal en una autoridad que tiene la competencia para hacer la solicitud de esto. Entonces, sí fue justificada. Finalmente, como se fueron desarrollando las cosas, bueno, pues la autoridad no tenía más que para restablecer el orden, hacer uso precisamente de la fuerza pública. ¿La autoridad tiene facultades para llevar a cabo el uso de la fuerza pública? Por supuesto que la tiene. El artículo 21 constitucional establece de manera expresa que es facultad precisamente de la autoridad la preservación del Estado de Derecho. Desde luego, toda nuestra legislación federal, estatal y municipal establece también la posibilidad y la obligación, más que nada, por parte del Estado, de que uno de los fines del Estado es precisamente salvaguardar la seguridad la seguridad pública. Para algunos de los ministros es claro que fueron las autoridades porque parte de la siguiente afirmación. Si se trata de violación de derechos humanos, las autoridades responsables tienen la presunción al revés. Tienen la presunción de culpabilidad hasta que demuestren su inocencia. Porque esta materia, derechos humanos, tiene un tratamiento diferente al derecho constitucional normal, al derecho administrativo, al derecho penal, al derecho civil, al derecho mercantil, al derecho penal, por supuesto. Esto es así porque de un caso que se vio en el extranjero,
por una frase aislada, interpretada, como este ministro lo hace, puede seguirse tal afirmación. Yo digo, paremos mientes en esto, cuidado, estamos diciendo algo terrible. ¿Quién va a querer ser autoridad? Si basta y sobra la queja de una violación de derechos humanos atribuidas a ellos para que ellos tengan que demostrar su inocencia, que no fueron ellos. Bueno, esto a mí me parece terrible. Gracias, señor ministro Ortiz Vallagoitia. Responsabilidad de Estado como tal. La Constitución no nos habla de ella. Nos habla en el artículo 113 de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y en artículos previos de ese mismo capítulo, de la responsabilidad de funcionarios públicos, ciertos funcionarios públicos como tales, pero no de una responsabilidad del Estado como tal, en un hecho lamentabilísimo, consistente en que quedó cegada la vida de un menor por una ojiva que salió de un arma de fuego. A mí me desconcierta muchísimo esta petición de que debamos de pensar en una responsabilidad del Estado como tal. Es responsable el Estado mexicano ante otros estados, por ejemplo, incumpliendo tratados internacionales. Pero responsabilidad del Estado como tal, por violaciones o posibles violaciones a garantías individuales, con el parámetro de una ley que no existe. Hay algo que bulle en el informe del señor ministro Gudiño Pelayo. Si algún responsable existe por todos los devaneos resultantes del uso de la fuerza pública, puede ser el poder legislativo de las entidades correspondientes y en el momento de eso de la Federación no había norma que graduara el uso de la fuerza pública. Había ciertamente una norma constitucional. Se le podrá exigir la conducta a los municipios de Atenco, por ejemplo, que interpretaran el 21 constitucional para, a través de las instrucciones a sus policías, darle buen carril a los parámetros de la Constitución. ¿O habrá alguna necesidad de reserva de ley? Yo pienso que sí. Yo pienso que ningún ejecutivo podía, por sí y ante sí, dictar un reglamento autónomo constitucional. Es materia que tenía necesidad de reserva de ley, según mi parecer, y esa ley brillaba por su ausencia. Entonces, cada quien a buena fe, entendida, sabida, a principios lógicos, razón, ordenaba sus intervenciones policíacas. Pero no haya pasado lo que pasó, porque ahora sí incumplieron toda la normatividad internacional. A ver. Entre los tratados que se mencionaron existe una retahíla enorme, pero alguno de ellos se aplica en derecho mexicano para graduar el uso de la fuerza pública. Yo lo veo muy cuesta arriba, muy discutible. ¿Quién enteró al Estado de México, por ejemplo, y a sus policías que debían seguir los lineamientos de tal o cual tratado internacional, que por otra parte en la materia específica no obligaban a México, ni las resoluciones del Tribunal Europeo, que tampoco obligaban a México? Esto es un caos de afirmaciones. Debemos de estar en la situación real. ¿Cómo se ha manejado la policía antes? ¿Cómo se manejará después? ¿Y cómo debe de manejarse en cuanto a graduación y uso de la fuerza pública?
Desde luego yo no reconozco la posibilidad de una responsabilidad de Estado como tal en la muerte de un